Televisa presenta. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy vamos a hablar de unos temas súper interesantes. Yo me llamo Luisa María Valle. Y yo soy Maribel López y juntas somos las heterodispersas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la fisicoquímica de los sistemas heterodispersos. Esto con la finalidad de conocer la importancia de estos sistemas en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria. Y para esto no estamos solas. Claro que no, Maribel, para eso traemos dos grandes expertas. Una de ellas es Isabela Salamanca, experta en formulación y en estabilidad de sistemas heterodispersos. Y también nos acompaña Catalina Ricardo, que sabe tanto de tensioactivos que podría sortear sobre una miseria. Así que ve por tu bebida favorita, la cual puede ser una emoción, ¿por qué no? Y acompáñanos en este viaje de fases, interfaces y ciencia con estilo, donde vamos a conocer diferentes aspectos claves sobre estos sistemas. Así que, ven y dispérsate con nosotras. Listo, ahora sí para empezar en lo bueno, en lo interesante. Vamos a hablar de qué es un sistema heterodisperso, como para aclarar duditas. Yo creo que nuestra invitada hoy es la indicada para hacerlo. Claro que sí. Un sistema heterodisperso se puede definir como aquel donde las partículas de diferente tamaño, valga la redundancia, se dispersan en otra fase, que es insoluble, y ambas sustancias pueden estar en forma de líquido, sólido o gas. No olvidemos también que es importante recalcar que estos sistemas son termodinámicamente estables y estos están compuestos por una fase interna o dispersa, una fase externa o continua y una interfase en medio de ellos. bueno, y ya que lo mencionas, Cata, esa inestabilidad es uno de los más grandes retos al momento de formular productos, ya sean farmacéuticos, cosméticos e incluso alimentarios. Porque yo como profesional, yo le tengo que garantizar al usuario que le estoy dando un producto que tenga calidad, pero que sea estable a través del tiempo. Así es, totalmente de acuerdo con lo que ustedes acaban de mencionar, chicas, pero es que para hablar de fisicoquímica, sistemas heterodispersos, quizás no nos tenemos que ir tan lejos. ¿Quién de acá no usa un acondicionador en su vida? Creo que todas lo hemos hecho y esos son sistemas emulsificados, pero ¿qué ocurre? Tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, requieren el uso de lo que son tensioactivos catiónicos. Estos tensioactivos se usan para estabilizar y porque tienen una buena adherencia a la hebra capilar. Pero ¿qué ocurre? Tienden a desestabilizar lo que es el HNB de la formulación y ahí surge como esa necesidad de crear lo que es un agente viscosante. Pero bueno, centremos en otra cosa. Los sistemas emulsificados son bastante estudiados en diferentes industrias, pero quizás no lo han hecho tanto para la industria cosmética. Por ende, los formuladores cosméticos tienen todavía como ese tipo de retos de encontrar esos tensioactivos, que se puede decir así, ideales para desarrollar buenos productos cosméticos. ¿Ustedes qué creen? Completamente de acuerdo. Y de hecho no solo ocurre en la industria cosmética, sino también en la alimentaria. De hecho, para la formulación de bebidas en polvo dispersables en agua, la morfología de las partículas es completamente vital. De hecho, la morfología puede afectar incluso esa dispersabilidad en el fluido acuoso. ¿Sabían eso? Interesante, no lo recordaba. Lo que quiero decir es que si no tienen un tamaño de partículas uniforme o extractos oleaginosos, puede disminuir esa capacidad de dispersabilidad en el medio. Y es aquí donde es importante que actúen los agentes humectantes, como lo son la glicerina de soya, que son comúnmente utilizados en este ámbito para disminuir el ángulo de contacto y por ende aumentar esa dispersabilidad del medio acuoso. Hablando como de todo este tema, otro desafío que enfrenta la industria alimentaria es encontrar materias primas más naturales, con características físicas, nutricionales, organolépticas para las personas, porque de hecho los ingredientes se traducen en aditivos ultraprocesados que se traducen en mezclas complejas y esto lo hace como un poco más difícil de tratar debido a que siempre se debe buscar una uniformidad de la mezcla. Sí. Bueno, chicas, reflexionando un poco en lo que acabo de mencionar, pienso en cómo el ángulo de contacto es un parámetro clave en ambos escenarios.
Miren como en la formulación de cosméticos, como lo mencionaba Luisa, los tensioactivos son capaces de lograr una disminución en el ángulo de contacto, lo que se traduce pues como en una mejor humectación y una mayor afinidad con la fase oleosa. Y esto es como de gran utilidad para la funcionalidad y utilidad de estos productos. Bueno, y hablando de esa estabilidad, sé que al momento como de hacer esas emulsiones de los acondicionadores, ya que Luisa lo mencionaba, se hacían como estudios de estabilidad acelerada, donde se medían como varios parámetros, creo que era el pH, el potencial Z y el tamaño de partículas, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, María, estás muy bien enterada. El potencial Z es uno de los factores más importantes en los sistemas heterodispersos. ¿Por qué? En muchos estudios que consulté antes de venir acá, el potencial Z, cuando se usaban ciertos tensioactivos, se modificaba, y eso se atribuía a que los tensioactivos estaban en la interfase, tendrían a migrar hacia la fase de dispersión. Por ende, la polarización en la interfase tendría a cambiar. Esto pues, es lo que se toma como un indicativo de que la emulsión se va a desestabilizar. Pero ojo, chicas, es que encontrar una mezclalidad de tensioactivos catiónicos para estabilizar una emulsión como un acondicionador es algo demasiado complejo, porque o la mezcla aporta un HLB de mezcla parecido al requerido o una viscosidad buena, pero ambos ha sido muy complejo encontrarlo, y eso es un gran dilema hoy en día en el sector cosmético. Sí, Lu, de hecho, para las emulsiones cosméticas, el tamaño de partículas es sumamente importante. De hecho, al inicio puede ser grande, polidisperso, pero con el paso del tiempo puede llegar a disminuir el tamaño, estabilizarse o volver a su estado inicial, llevando a procesos de agregación. Eso es un dolor de cabeza. El tema de los tensioactivos ha sido todo un dolor de cabeza para los formuladores. Esto nos puede llevar a pensar en la importancia de las nanoformulaciones, donde el tamaño de partículas se ve drásticamente reducido, así como se pudo evidenciar en un estudio de la carbamazepina. Cata, me leíste la mente, justo iba a mencionar ese estudio. Resulta que ese estudio fue muy famoso porque se intentaba formular un fármaco que es poco soluble. Se realizaron formulaciones para nanoemulsiones, donde se obtuvieron gotas particularmente pequeñas que le daban como mayor estabilidad física y una textura mucho más suave en comparación con lo que son las emulsiones gruesas. Además, la carbamazepina mostró realmente baja liberación in vitro, en el estudio in vitro, ya que pues, si no sabían, la carbamazepina tiende como a precipitarse o a migrar a la interfase, ya que no tiene como afinidad por la parte oleosa o acuosa. Sin embargo, resulta que los resultados en vivos sí fueron mucho más prometedores. Pero venga, surge como una duda. ¿Qué ocurre con el tema del tamaño de la partícula? A menor tamaño de partícula no hay mayor tensión o mayor área interfacial, y por eso no habrá mayor probabilidad de que se forme una agregada. Muy buena pregunta, y podría decirse de una u otra manera que sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sistema se debe estabilizar con tensioactivos adecuados, debido a que al tener una mayor tensión interfacial, esta puede tener una partícula que interaccione más con el tensioactivo, generando mucho más estabilidad. Es que a veces te falla la memoria. Pero Mari, o sea, hablando dentro de este tema, ¿podrías hablarnos un poquito más de estos resultados en vivo? ¿Por qué son tan prometedores? O sea, ¿desde cuándo el tamaño importa? Sí, imagínate que cuando se analizaron los resultados en vivo, se encontró que la absorción plasmática aumentaba 10 veces más que en el vitro, o sea, se obtuvo 20%, o sea, es mucho. Y no solo eso, sino que las nanoemulsiones disminuyeron el tiempo al que se alcanza la concentración plasmática máxima. O sea, se pasó de 12 horas con las emulsiones gruesas a tan solo 45 minutos con las nanoemulsiones. ¿Pueden creer eso? No, me parece algo. Imagínense que eso nos muestra ese potencial que tienen las nanoemulsiones para formular medicamentos que son poco solubles. No, demasiado interesante. El tema de cómo el tamaño de partículas y las estructuras nanométricas pueden impactar tanto en un sistema heterodisperso.
Eso, hablando de nano, me hace pensar en esas nanoestructuras que se conocen como nanoliposomas. Sí. Leyendo por ahí encontré que para estabilizar este tipo de sistemas se requiere algo que se llama la concentración de agregación crítica. Y no sé si Catalina, que es tan experta en el tema, nos quiera comentar un poquito de qué Claro es. que sí, encantada mi querida heterodispersa. La CAC es el punto a partir del cual los fosfolípidos empiezan a autoorganizarse en estructura tipo vesícula. En un estudio se determinó que al alcanzar la CAC, el fosfolípido 90G, que se encuentra entre 10 y 11 miligramos sobre mililitro. A esta concentración empiezan a formarse los nanoliposomas estables. Además, también se observó que se redujo la tensión superficial significativamente y aumentó negativamente el potencial Z, lo que por ende nos indica que hay una mayor repulsión electrostática. Gracias, Carla. ¿Qué conexión no? O sea, como lo que hay entre el potencial Z, la estabilidad de estos sistemas, la tensión superficial, o sea, porque el potencial Z es un indicador clave para las partículas que están suspendidas en un medio acuoso, como ya lo mencionamos en el acondicionador para el cabello, la formulación de las bebidas en polvo y lo que acaba de mencionar Cata para los nanoliposomas, me parece increíble. Y creo yo que el ángulo de contacto, que ya también lo mencionamos, y que la tensión superficial me indica más de cómo esa materia prima interactúa en la interfase. Definitivamente, es que la fisicoquímica de los sistemas heterodispersos tiene como aplicaciones transversales, o sea, desde las nanoconducciones, las nanoconducciones, incluso desde los nanoliposomas. O sea, todo esto nos lleva a poder mejorar la biodisponibilidad de fármacos que son poco solubles, a obtener o desarrollar como vehículos para los medicamentos y así desarrollar lo que son como otras maneras de administrar los medicamentos y que no sea solo como de la manera tradicional. Así es, estimada Mariela, totalmente de acuerdo. Pero ya como resumiendo todas esas cosas chéveres que hemos dicho hoy, ¿dónde creen que es como el tema donde todo esto se puede fusionar y que uno diga, este es el punto, el tiro en blanco? En la interfase. Totalmente de acuerdo con ustedes, chicas. La interfase es el factor fundamental para la estabilidad de un sistema emulsificado, un sistema farmacéutico, cualquier tipo de sistema en los que nosotros nos estamos desempeñando. Eso fue todo. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, ya como para resumir todos estos temas espectaculares que hemos hablado el día de hoy, llegamos a la conclusión de que los sistemas heterodispersos son muy inestables termodinámicamente hablando, pero que se puede llegar a una estabilidad de estos sistemas si se controlan los parámetros físico-químicos adecuados. Sí, de hecho hemos evidenciado en el análisis que realizamos que tanto el ángulo de contacto como la tensión superficial como el potencial Z son parámetros clave a la hora de evaluar y predecir la estabilidad de un sistema. Además, no debemos olvidar que la CAC es una herramienta crítica para la formulación de sistemas coloidales como nanoliposomas, permitiendo obtener estructuras estables con propiedades controladas. Claro, en la radiología y el comportamiento del flujo aportan información súper valiosa acerca de la funcionalidad del producto final. Además, como que todos estos temas y todo lo que vimos en clase son pilares fundamentales para poder desarrollar formulaciones estables y funcionales. Realizar este podcast en grupo fue todo un reto, pero a la vez fue una experiencia demasiado enriquecedora. Más allá de grabar 1000 veces, también consiste en entender cómo funciona un podcast, organizar el espacio para que luzca estéril, es designar roles, tener claro qué se va a exponer. Pero todas estas habilidades blandas ahora nos ayudaron a manejar los nervios, a hablar frente a una cámara, un micrófono, y son cosas que debemos que pulir desde ya como los futuros profesionales que vamos a hacer, y qué mejor que empezar a hacerlo hoy en día desde la academia.
También pudimos aprender que no solo es importante manejar todos aquellos conceptos teóricos, sino que también es muy importante saberlos comunicar de una forma sencilla, clara y puntual, ya que nos estamos formando como personas, como profesionales que vamos a estar educando a una sociedad, vamos a estar informando desde la divulgación científica. Además, esta experiencia nos enseñó que un podcast pensado para nuestros espectadores debe aterrizar como toda esa información técnica para que sea útil, interesante y además entendible para todos. Es nuestra responsabilidad como futuras profesionales. Pero no les vamos a mentir, entender la de sistemas heterodispersos, las fases, los sensitivos, fue como mezclar una emulsión sin estabilizar. Sin embargo, esto nos ayuda a aprender y a mejorar cada día. Bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Queremos agradecerle a nuestras invitadas Isabel y Catalina por aceptar venir a compartir un poquito de ese mar de conocimiento que tienen. Agradecerle a nuestro mentor Hugo Costa y Salamanca por impulsarnos cada día a hacer ciencia con estilo. Gracias también a cada una de los presentes que se quedan hasta el final. Esperamos de corazón que hayan aprendido algo nuevo y que ahora sepan datos random que no necesitan, pero ahora saben. Y que cada vez que vean una crema, un polvo o un medicamento, lo miren con ojos de amor a la ciencia. Y recuerden que detrás de cada producto hay un grupo de científicos y una formulación que implica un mundo completamente nuevo por comprender. Si este episodio les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con tu combo científico. Nos esperamos en un próximo capítulo con mucha más ciencia. Y más ganas de dispersarse con nosotros. ¡Chao, Adiós. chao! Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Es muy emotivo para nosotros. Debemos concluir que los sistemas heterodispersos no... Sé por qué me voy heterodispersas. Otra vez, debemos decir. Bueno, Ricardo, la cual sabe tanto de pensativos que podría usar. ¡Mua! Besito sabrosón.